Estamos ya en contacto con el viceministro de Planificación y Coordinación, don Carlos David Huachalla, a quien comenzamos a hablarle con un saludo muy cordial desde Auquisamaña. Bienvenido, viceministro. Muy buenos días, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Claro que sí, igualmente un abrazo para usted. El 22 de octubre, el presidente Luis Arce envió una carta al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en la que le ha solicitado la consideración en la Asamblea Legislativa del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, llamado Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Plan que al llegar a la Asamblea Legislativa se ha convertido en el proyecto de ley 342-20. Se hace propicia la ocasión para reiterar a usted las consideraciones más distinguidas, había afirmado el presidente Luis Arce entonces. Del 22 de octubre a la fecha han pasado pocos días. Este proyecto de ley tiene 6 artículos y un anexo con el Plan de Acción 2021-2025. Han aprobado con mucha premura esta ley. ¿A qué se debe esto y cuál es el contenido exacto de esta ley, viceministro? Bueno, la ley aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social, que es un documento que se encuentra enmarcado en el Sistema de Planificación Integral del Estado. En el marco de ese sistema, ya este sería el segundo Plan de Desarrollo Económico Social. Ha existido el primer quinquenio, que sería 2016-2020, y ahora corresponde hacer el plan para el 2021-2025. Entre el contenido del plan establece 10 ejes estratégicos, ¿no?, que versan sobre la reconstrucción de la economía, que es uno de los ejes más importantes, y la industrialización con sustitución de importaciones. Se hace referencia al aparato productivo, al fortalecimiento del aparato productivo para alcanzar la seguridad alimentaria, procesos de industrialización de nuestros recursos naturales, está el sector educación, salud, el tema de reforma judicial y gestión pública digitalizada, medio ambiente, integración y relaciones internacionales, cultura y descolonización, entre los ejes que se estarían planteando en este plan. Es un plan ambicioso, tiene una característica muy importante que destacar, que establece metas cuantitativas bastante claras para el 2025. ¿no? Como es un plan, este plan consta de metas, de resultados y qué acciones se van a realizar para alcanzar estos resultados. Entonces, las bondades del plan en los diferentes ejes se van a poder valorar en función a los indicadores que se estarían planteando. Y entre ellos de manifiesto algunos muy importantes, ¿no? Como le decía, tiene un enfoque a la industrialización con sustitución de importaciones. Ya se plantea indicadores para el 2025, por ejemplo, de sustituir el 43% de la importación de diésel oil a través de la construcción de plantas de diésel renovable, biodiesel y diésel sintético. De la misma manera, se está planteando una industria farmacéutica que nos va a permitir llegar al 2025 con una sustitución del 13% de productos farmacéuticos a sustituir. Y de la misma manera, en los diferentes ejes existe este tipo de indicadores que van a poder ser fiscalizados y van a poder hacer seguimiento a toda la población en su conjunto y los diferentes niveles de fiscalización para alcanzar estas métricas. Ahora, cierto, también se plantea un crecimiento promedio durante los 5 años de 5,2%. ¿Por qué está en cuestión esta norma? La oposición dice que no ha sido socializada y el gobierno, según las explicaciones de algunas autoridades, ha justificado la redacción de esta norma
con las cumbres de desarrollo económico que hubo en cada uno de los departamentos. Y nosotros nos preguntamos, ¿no han sido invitados a estas cumbres diputados, senadores, alcaldes, gobernadores de oposición? Ha sido una convocatoria pública abierta. En varios de los departamentos han participado gobernaciones y también municipios, ¿no? Por lo tanto, y la mayoría de ellas se han llevado a cabo en las universidades públicas. Por lo tanto, también han participado universidades. Se han realizado estas 9 cumbres y la hermenéutica de la cumbre es que se establecía mesas de trabajo sectoriales y cada participante se podía inscribir a la temática de su competencia o que era especialista en. Después de esas cumbres se ha realizado un trabajo sectorial con las diferentes carteras de Estado y se ha conformado lo que sería el Plan de Desarrollo Económico y Social con los componentes técnicos y la rigurosidad técnica que van a poder evidenciar en el documento. Si bien, digamos, la ley plantea un anexo que es el plan estratégico de varias páginas, la ley tiene 6 artículos y en el artículo, a ver, me voy a pasar, ya la perdí, aquí está. En el artículo 4 se dice que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: órgano legislativo, órgano ejecutivo y sus empresas públicas, órgano judicial, órgano electoral, tribunal constitucional, instituciones de control de defensa de la sociedad y del Estado, entidades territoriales autónomas y universidades públicas. ¿Cómo es que esta ley es tan amplia y qué funciones tendrán que cumplir, por ejemplo, el órgano judicial o el órgano electoral en relación a este plan estratégico? Bueno, al respecto, como toda ley es de cumplimiento obligatorio, aquí se lo he explicitado, pero todo es obligatorio en el marco de sus competencias. En el plan se establece construcciones de la industria farmacéutica y eso no lo va a hacer el órgano judicial ni lo va a hacer una gobernación. Estos son proyectos y programas estratégicos que el gobierno está planteando y sí va a ser de cumplimiento obligatorio para el órgano ejecutivo y sus empresas públicas, ¿no? Los demás órganos se tienen que articular algún lineamiento en el marco de sus competencias al que ellos puedan aportar, ¿no? Por ejemplo, los municipios, entre sus atribuciones y sus competencias conferidas por la Constitución, está el tema de saneamiento básico, ¿no? Agua potable. Y aquí se establece ciertos programas de saneamiento y agua potable, de los cuales ellos se van a poder adscribir tanto las gobernaciones y los municipios en el marco de sus competencias, pero en ninguna parte del documento se establece medidas que los municipios tengan que cumplir con una rigurosidad tácita, ¿no? Ellos se van a adscribir porque todo plan tiene que tener diferentes niveles de articulación, considerando un país como el nuestro que tiene autonomías, ¿no? El plan del municipio se va a articular al plan departamental. El plan departamental se va a articular a los diferentes planes sectoriales que se van a realizar. Y estos planes sectoriales se estarán articulando al plan de desarrollo económico y social. Toda esta hermenéutica no es nueva. Como ya le había mencionado, este ya es el segundo plan en el marco del sistema de planificación integral que data del 2016. Entonces, ¿qué quiere decir? En el primer quinquenio de planificación ha estado articulándose la gobernación de Santa Cruz a la cabeza de Rubén Costas, ha hecho este trabajo y no se quejó de que había una vulneración de las autonomías. De la misma manera el alcalde Luis Revilla y de la misma manera el actual senador Rodrigo Paz, ¿no? Entonces como exalcalde de Tarija, también se articuló al plan de desarrollo del periodo 2016-2020 y no hubo una vulneración de las autonomías y este plan tampoco está vulnerando eso. Es un discurso político que trata de desinformar, agarrándose más que todo de la ley que aprueba el plan.
Como no han podido leer el plan, entonces están desinformando y tienen esas interpretaciones sesgadas, tratando de sentar un discurso de vulneración de autonomías que claramente no tiene asidero, porque este plan ha cumplido con lo establecido en la Constitución Política del Estado e incluso en la Ley de Autonomía. Por lo tanto, no tiene argumentos para aseverar eso. Precisamente el ahora senador, antes alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, dice que esta ley lo que está haciendo es meter la mano el gobierno a los bolsillos de las autonomías. ¿Cómo se explica una respuesta en relación a este criterio? Totalmente falso. El tema de la distribución de recursos de coparticipación se lo realiza a través de otra normativa que lo gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas. En este ámbito de planificación, en ninguna instancia se hace referencia a los recursos de los diferentes niveles subnacionales o de quienes tienen que participar en la articulación de este plan. No existe esa situación y obviamente llama la atención que él, teniendo ya la experiencia de haber elaborado un plan territorial de desarrollo integral del municipio de Tarija, que ha remitido al Ministerio de Planificación para su informe de concordancia con el Plan de Desarrollo Económico Social, manifiesta esa situación, ¿no? Entonces, es una falacia total lo que manifiesta el senador. Ahora, leyendo el plan, cierto, hay unas alusiones muy fuertes contra las fuerzas de oposición que han estado vinculadas en la crisis postelectoral de 2019, quizás es una hipótesis nada más, haya molestado o esté planteando una resistencia a la ley en la oposición. En un capítulo de la justificación del plan se señala que la irrupción del orden constitucional y la pandemia por el COVID-19 hacen una explicación. Tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, fuerzas políticas de derecha convulsionaron el país con paros, manifestaciones, saqueo de tribunales electorales, toma de instituciones públicas y otros procesos de desestabilización que se agravaron por 21 días. Estos eventos críticos desembocaron en la irrupción del orden constitucional con una asunción de un gobierno de facto que perpetró las masacres de Sacaba y Sencata con alrededor de 40 víctimas fatales. ¿Quién redactó este documento? No han sido 40 víctimas fatales en las masacres de Sacaba y Sencata, sino 10 a 10, 20 personas. Bueno, esto lo pongo entre paréntesis. Estos conflictos provocaron que la actividad económica del país se frenara abruptamente. La ejecución de la inversión pública, uno de los motores de la economía, se contrajo en 66,6% hasta octubre de 2020. La crisis económica fue el resultado de las deficientes medidas económicas aplicadas por el gobierno de facto, bla, bla, bla. Quizás haya molestado esto a la oposición, viceministro. Puede ser, pero este es un capítulo de antecedente, ¿no? Como se observa en el documento, en los indicadores se establece una línea base que es la gestión 2020 y una programación hasta el 2025 de la acción que se va a cumplir. Es importante contextualizar de dónde se está partiendo y el análisis del gobierno de facto obviamente da sustento a ciertos indicadores y a ciertos niveles que establecen en el documento, ¿no? Lo más importante de ese acápite que menciona es un análisis econométrico que es donde se comprueba que el quiebre estructural, es decir, la crisis no empieza con la pandemia, sino empieza a partir de noviembre del 2019, ¿no? Dejando de lado de que toda la situación de crisis ha sucedido por la pandemia. Es un componente muy fuerte y la responsabilidad de las malas medidas económicas adoptadas es la que nos han llevado a una crisis económica sumado a una mala gestión de la pandemia. Pero eso es un antecedente para poder tener en cuenta las métricas que se establecen en la línea base 2020 de cada acción que se está explicitando en el plan. Viceministro Guachalla, ¿hay posibilidad de convocar a las gobernaciones y a las alcaldías para más o menos explicar lo que en criterio, como usted dice, sano,
puedan absolverse algunas dudas y evitar que ocurran mayores conflictos por una ley que, como dice usted, ya había sido aprobada de manera similar antes y no vulnera las autonomías? Claro que sí. Después de la promulgación por parte del señor presidente, se tiene que hacer el trabajo de difusión y se tienen que elaborar lineamientos metodológicos para la articulación de los planes territoriales, departamentales y municipales a este ejercicio, y en ese documento se va a hacer esa socialización y se va a interactuar con los niveles subnacionales para alcanzar y para coadyuvar a la articulación de sus planes con el Plan de Desarrollo Económico Social. Por tanto, es parte de la actividad que se tiene programada en la formulación del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025. Ahora, cierto, ¿no será mejor antes de la promulgación un proceso de socialización con estos gobiernos subnacionales? Porque después, cuidado que estén pidiendo la abrogación de la ley y ahí tal vez el gobierno pueda estar en figurillas. Cuando vean el documento, cuando lo lean el documento, las entidades y la población en su conjunto, se va a dar cuenta de que no es un documento que tiene esa connotación como están pretendiendo instaurar. Es un documento sumamente técnico y ambicioso en las acciones que se pretenden seguir para alcanzar las metas que se están estableciendo como gobierno nacional. En el marco competencial que confiere la Constitución, la Ley Marco de Autonomía, se establece que el nivel central del Estado es el responsable de hacer este plan. Por lo tanto, no es necesario poner en juicio, considerando de que ya hemos realizado 9 cumbres departamentales y una nacional. Tiene más que todo un componente político coyuntural el tratar de manifestar que esta ley del Plan de Desarrollo Económico Social es otra de las leyes que estarían vulnerando las autonomías, lo cual es totalmente falso. Ahora, cierto, entre el 22 de octubre, cuando ARCE manda esta carta con el plan estratégico, al 2 de noviembre, cuando se aprobó y se sancionó en pleno feriado, han pasado solamente un poquito, 11 días, digamos, 11 días. ¿No es muy corto el tiempo como para que la oposición pudiera haber conocido este documento? Bueno, son 11 días, se han cumplido todos los plazos y los reglamentos internos, tanto de diputados como de senadores. Por lo tanto, no ha vulnerado el procedimiento legislativo, ¿no? Hubiera sido importante que en el debate pudieran haber manifestado algún cuestionamiento al plan, pero se han enfrascado en un discurso político, solamente manifestando que se estaría vulnerando las autonomías, y esas falacias de que aquí se estarían manipulando los recursos de las entidades subnacionales, lo cual en ninguna parte del documento hace referencia ni directa ni indirectamente. Entonces, no ha sido nada constructivo por parte de la oposición el debate en la asamblea, solamente se enfrascaron en manifestar estos aspectos sin hacer un mayor análisis al respecto. Claro, quizás haya molestia también en estas gobernaciones y alcaldías de oposición y en la asamblea misma de la oposición, en sentido de que el gobierno les dicta una línea para hacer sus políticas de desarrollo económico locales y departamentales. No es una obligación, ellos tienen sus competencias. La constitución política es clara en las competencias que tienen las gobernaciones y los municipios. Una vez más, aquí en el documento se establecen proyectos estratégicos como construcción de plantas refinadoras de zinc. Evidentemente no le voy a obligar a la nación de Santa Cruz a hacer una planta refinadora de zinc. No existe ese lineamiento para los municipios. Ellos, a partir de sus competencias, van a identificar a qué resultado, a qué acción van a poder contribuir, pero ellos son los que se van a adscribir. No existe una imposición desde el documento hacia los planes subnacionales.
Muy bien, viceministro, es un tema apasionante que nos ocuparía horas y horas hablando y explicando cada uno de los puntos. Ojalá tengamos la oportunidad posteriormente para explicar ya una vez promulgada esta ley. ¿Va a promulgarla el presidente en las próximas horas, los próximos días? Sí, es lo que tenemos entendido. En estos días ya va a realizarse la promulgación por parte del hermano presidente. Hay un conflicto pendiente que precisamente está cuestionando el proyecto de ley 342. Bueno, el conflicto lo han instaurado de manera, con un enfoque político, aprovechando una coyuntura de otra normativa y pretendiendo instaurar un discurso de que es un paquete de normativas que estaría vulnerando autonomías, vulnerando algunos derechos civiles. Entonces, más que todo, es una posición política que están tratando de desinformar e instaurar, ¿no? Tenemos entendido que el gobierno tiene una reunión con la alcaldesa del Alto, Eva Copa, para explicar este proyecto de ley. Exactamente, va a haber una reunión el día de hoy con la alcaldesa y ahí se le va a explicar en detalle todo el alcance del plan y así se va a dar cuenta la alcaldesa que no existe ninguna vulneración de sus autonomías. ¿Y tienen alguna cita con otras autoridades municipales y departamentales? Porque Eva Copa ha sido una de las primeras en cuestionar esto, en sentido de que la ley no ha sido socializada y la Asamblea Legislativa incurre en ese error. Ya con la FAM se está analizando, ¿no? La FAM ya ha tenido un pronunciamiento al respecto, como es un ente que coadyuva para hacer estos planes territoriales de desarrollo integral a través de capacitaciones a los diferentes técnicos de los municipios y gobernación, más que todo de los municipios. Ellos ven con urgencia la necesidad de que se promulgue este plan, porque a partir de eso ellos van a poder realizar sus planes municipales y también es necesario entender de que con nuevas autoridades en los niveles subnacionales, ellos tienen que tener el instrumento de planificación para poder operativizar los planes de gobierno que han comprometido en campaña. Entonces es necesario para ellos que este documento sea promulgado a la brevedad posible. Muy bien, le agradecemos, viceministro, no le quitamos más su tiempo, tenemos entendido que tiene reuniones. Ojalá estemos en contacto más adelante. Claro que sí, y muchas gracias por la apertura y la entrevista. Claro que sí. Un abrazo al viceministro Carlos David Huachalla, él es de Planificación y Coordinación, nos explicaba un poco